Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer Amén. a Jesús. Así que bueno, vamos a estar orando. En este caso vamos a orar y le voy a pedir a mi esposo que él esté dirigiéndonos en oración. Muy Así bien. que prepárate para ya arrancar. Prepárate o mate o café, Lo que quieras. lo que quieras. Ahí está. Muy bien. Tu corazón Vamos a ahí orar. bien dispuesto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos levantaste con un día hermoso, soleado. Gracias porque tu compañía, Señor, estuvo con nosotros hasta este momento. Y en este momento, Señor, vos querés traer esta reflexión a nuestra mente para que la podamos hacer viva. Así que te rogamos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, esté cuidando nuestra mente para que nada, Señor, pueda estar perturbándonos, para que nada, Señor, pueda estar hablándonos con una voz parecida a tu voz, pero que nos quiera distraer. Así que en el nombre de Jesús, Señor, alineamos nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir, para poder aceptar de buena gana, Señor, esta palabra y que pueda hacer mella en nosotros. Señor, toma, Señor, el control de Amén. nuestro corazón, Sí, Señor, Señor, para que querramos y que tengamos la voluntad y el deseo de hacer firme esta palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra por lo que vas a hacer. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien. Y quisiera que ahí justamente cuando vos estás, me parece que Sí. hice lío. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a tomar la palabra de Dios en esta noche y vamos a hacer esto más que una predicación, es una reflexión, que obviamente es la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar la verdad para nuestras vidas. Amén. Así que yo te animo a que tomes la Biblia. Vamos a estar en el Nuevo Testamento y vamos a estar leyendo, justamente, ahí tenemos, la Biblia en el Nuevo Testamento y va a ser muy fácil para que lo encuentres, Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, así que si tenés ahí tu cuadernito, tu virome, tu mate, si estás cocinando, bueno, en fin, espero que te tomes en este tiempo un minutito para poder reflexionar. Va a ser bastante, yo creo que intensito, bien conciso, pero el corazón de Dios directamente va a apuntar a Pero tu poderoso. corazón. Amén. En el nombre de Jesús Así lo es. creemos. Bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Bien, Capítulo 7, bien. versículo 24. Muy bien. Ahí, si lo tenés, seguramente que lo tenés rápidamente. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Seguramente ya la estás leyendo, estás poniendo tus ojitos ahí y te estás dando cuenta que es algo que has leído, has escuchado y muchas veces se ha predicado sobre esto. Cuando en la semana estuve orando, tuve bastantes tiempos en mis tiempos devocionales, en mis tiempos de oración. Esta semana el Señor me levantó concretamente a las 4:50, Sí. ¿no? Muy 4:45, 4:30. Y realmente entendí que es un tiempo para poder interceder. Después vamos a tener en algún momento, y es algo que hemos dicho, el poder aprender a orar. Aprender a orar, porque orar es una práctica. Orar es la manera que tenemos de hablar con Dios, pero también hay que intensificar el tiempo de intercesión ahí. Y en esos tiempos de intercesión, ahí, yo no sé cómo es tu relación con Dios, yo te cuento, a mí me pasa muchas veces que cuando el Señor me levanta esas horas, a veces le digo, Señor, me quedo acá en la cama o puedo ir o debo ir a caminar o tengo que ir a algún lugar específico. Eso se lo pregunto al Espíritu Santo y a veces el Señor me lleva a ir al living, a veces no. Depende de lo que tenga que decirme. Y en esos procesos de intercesión,
mi esposo es un santo varón de Dios, generalmente pasa que yo a veces le digo si quiere orar, si quiere orar conmigo, y a veces me dice, no es el horario de él, o sea, el Espíritu Santo no lo levanta a él a esa hora, en ese momento, pero sí pongo algo de música o me pongo a interceder fuerte y obviamente, pastor, bueno, digamos, nosotros nos levantamos siempre a las 6 de la mañana, pero 2 horitas antes no pasa nada. Cuestión de que en esos tiempos de intercesión se venían cosas y como una catarata de pensamientos, ¿no? Y para poder encontrar realmente la direccionalidad de la palabra. Porque uno puede tomar, por ejemplo, algo temático, ¿sí? Y avanzar con un tema, y está bien, como en un momento posteé en el Facebook, no es una cuestión de que uno improvisa, sino uno planifica y uno entiende que Dios no es que opera así como en la improvisación y entonces a mí se me ocurrió ahora una palabra y te la voy a dar. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz y por supuesto la palabra de Dios está escrita y está guardada en el corazón. Pero entonces cuando Él trae una palabra que vos ya tenés guardada en tu corazón y que es una palabra que conoces, que has memorizado, que en el tiempo que tal vez poco o mucho conozcas del Señor, Él viene y te la trae a tu corazón. Y así pasó con esta palabra. Y empecé a entender que había cosas que Dios quería, primeramente siempre nos atraviesa la palabra a nosotros. Es muy importante que cuando el Señor a vos te despierte en esas horas de la mañana, madrugada, le diga, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Querés que esté orando? ¿Querés decirme algo especial? ¿Querés que esté orando por alguien? ¿O querés que recuerde algo de tu palabra? Y si estás, como en nuestro caso, estás ministrando la palabra de Dios, quizás ahí el Señor, y Él es muy, ¿no?, particular, Él es un Dios vivo, entonces si quiere levantarte a las 4 de la mañana, el Señor, no hay ningún problema. Y si era para compartir. La palabra de Dios dice, vamos a leerla juntos, dice, a cualquiera, está hablando Jesús, literalmente, está diciendo, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Esto que les voy a decir es algo que el Señor me está poniendo en este momento. Esto sí es algo que no lo había preparado. Hay algo que dice en este último versículo, en el 29, que es de especial atención y tiene que ver con lo que vamos a hablar en este momento. Pero miren, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Qué importante en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo el tema de autoridad. Autor de vida, autoridad. Él podía hablar como quien tiene autoridad, porque él hablaba desde la autoridad que el Padre, que su Padre le había dado, y por supuesto él era en ese momento el Verbo encarnado y era el autor de esa palabra. Entonces era la palabra viva hablando. Entonces hablar la palabra era como quien tiene autoridad, pero muy claramente dice que se extrañaban, dice, la gente se admiraba de su enseñanza. ¿Pero por qué se admiraba de su enseñanza? Porque hablaba como quien tiene autoridad. O sea que seguramente
Ellos estaban escuchando hablar a otros, pero no se admiraban y no les, extrañaba, porque justamente no había autoridad. Y ahí dice, y no como sus escribas. Recuerden ustedes que en ese momento los maestros de la ley, los que enseñaban la palabra, eran los escribas, los fariseos. Y generalmente Jesús siempre marcó la diferencia entre hablar y hacer. Y dice que los escribas y le decía a sus discípulos, miren, ustedes escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque lo que ellos enseñaban estaba muy bien, pero cuando iban a la vida de los escribas y de los fariseos, no había una coherencia, con lo cual no había autoridad de hablar la palabra de Dios, pero en las vidas había hipocresía. Por eso él siempre se dirigió a los escribas y a los fariseos, hipócritas les decía, hipócritas. Es tremendo, porque él cada vez que se confrontaba con los escribas y fariseos, les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera muy lindo, pero por dentro están llenos de basura. Tremendo. Así era nuestro Señor Jesús, léelo. No tenía ningún problemita el Señor para confrontar. Tenía un problema que se fueran. Y no tenía ningún problema de... No, igual él se dirigía siempre a los escribas y a los fariseos, y a ellos los llamaba hipócritas. Por eso, y volvemos a la palabra con respecto a lo que vamos a hablar hoy, yo quiero que vos te sitúes y quiero que vayas rápidamente en el capítulo 7, cuando el Señor está un poquito más atrás, en el capítulo 5, 2 capítulos antes, ¿sí? Del versículo 1 del capítulo 5, dice la palabra que cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, y acá todo lo que aparece del Sermón del Monte, si vos no lo leíste, si vos no leíste todavía las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte, que incluye capítulo 5, capítulo 6 y hasta el 7, y llega casi al capítulo 8, son las enseñanzas de Jesús. Estas son las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, sentado ¿con quién? Con sus discípulos. Cuando él dice, aquel que escucha estas palabras, ¿de qué palabras hablaba? De todo lo que había venido hablando desde el capítulo 5, estamos leyéndolo desde ahí, pero ustedes sitúense con el Señor en el sermón, ahí en el monte. Estamos ahí con Jesús, él se sienta, él ve la multitud, pero no se dirigía en este caso a la multitud, él se subió al monte, estaba en el monte donde está la presencia de Dios, ahí, en el monte. Ahí, justamente, con Jesús, con Dios. Los discípulos se sentaron y dice que lo escucharon. Y ahí les enseñó. Y les enseñó muchas cosas. No las vamos a ver ahora. Después vamos a detenernos en una que el Señor me hizo prestar más atención. Pero estas eran las enseñanzas que Él dio a sus discípulos. ¿Y qué pasa con esta parábola? Acá habla acerca de aquel que pone en práctica. Y yo quiero que pensemos qué es poner en práctica. Entonces yo busqué en el diccionario, ¿no? Dije, bueno, poner en práctica, a ver qué sale, más o menos uno entiende. Ejercicio, practicar un deporte. Fíjense, a ver qué se les viene a la imagen. A ver vos, Gus, ¿qué se te viene a la imagen cuando decís practicar un deporte? Hacer ejercicio, ensayar, entrenar. Bueno, acaba de decir orar. Muy bien, pero acá... Practicar, exactamente, pero dice ensayar. Hacer algo repetidamente hasta que te salga bien. Muy bien, dice entrenar una actividad o conocimiento que se adquiere
para perfeccionarlo. Claro. Por ejemplo, a ver, igual no les voy a enseñar algo que seguramente ustedes deben saber a la perfección, pero qué sé yo a veces la veo a la hermana Roxy, Mujeres de Cuerpo y Acción, ahí me hice un par de ratones ahí porque, la ratita se dice, ¿no? Porque en realidad con el tema del internet es insoportable, se corta, en fin, pero... Yo pensé que ibas a decir con el tema de este cuerpo es también con el cuerpo del cuerpo, pero ¿qué pasa? Cuando uno la ve la hermana, yo digo, claro, ella está ahí en su lugar, está preparada, está entrenando ahí, y de pronto yo no sé cómo serán las otras hermanas que se disponen, y supongo que no hay como una cámara, porque no es un zoom, no se puede ver lo que está pasando del otro lado. Habría pero que modificar eso. No sé si están sentadas comiéndose un helado y mirándola. No. Y uno dice, no, uno lo habrá hecho, qué sé yo, eso sentada ya es comiendo como algo y de repente mucho. decir, bueno, veo, pero en realidad no practico. O sea, la hermana da un conocimiento, ella lo hace, lo muestra, lo enseña, y por supuesto, ¿no? Después vos lo tenés que imitar y practicar, o sea, hacer eso. Hacerlo repetidamente. Hacerlo repetidamente. O por ejemplo, un conocimiento. Valentino hace un año atrás, viene más de un año ya. En la iglesia sabemos está Carlitos Gallinari, que aparece en algunos de los vivos, ahí lo saludamos. Él es uno de nuestros adoradores, músicos, y además es también profesor de guitarra. Entonces, cuando Valentino arrancó, empezó con la guitarra y obviamente Carlitos hacía todo un trabajo, ponía en la pizarra, ¿no? El pentagrama. Valentino aprendió algunas cosas, bastantes, pero después lo que el profesor esperaba es que el alumno o la persona que está tomando ese conocimiento practique en su casa para cuando vuelva a la siguiente clase se vean los avances. O sea, tenga ese conocimiento afirmado. Claro, y aparte el profesor, el que enseña, dice, wow, Valentino, ¿cómo avanzó? Ahora Valentino no solamente que pasó de una guitarra criolla, pasó ahora a una guitarra eléctrica, y de pronto ahora está tomando un estudio, el bajo, y está perfeccionando la guitarra. Y tiene, por ejemplo, al abuelo que a veces lo escucha y es como, ay, qué lindo, vale, no, a veces no le dice, me parece que falta perfeccionar aquí, estaría bueno hacer esto, ¿no? Y eso es importante. Y él lo que quiere es ir a la iglesia para poder, obviamente, no solamente bendecir al Señor con el instrumento y con la práctica de su instrumento, sino también, imagínense el profesor, imagínense Carlitos cuando vea que está ahí Valentino con la guitarra, ¿no? Y de repente dice, wow, Valentino, finalmente practicaste todo lo que se te enseñó. Y aparte, él empieza a ayudar a otros también a practicar. Porque aparte te va saliendo bien eso y vas agregando más conocimiento y la práctica va haciendo que cada vez mejores más. Exactamente, porque la práctica lo que hace es dar el gozo, porque imagínense, cuando él pone en práctica lo que aprendió, claro, va viendo un resultado, va viendo que empieza a funcionar la cosa. ¿Sí? Seguramente vos hay tantas cosas que estarías ahora aprendiendo en este tiempo y por supuesto estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Bueno, acá dice Jesús, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, las hace, obedece esto que Él dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y fíjense una cosa, acá hay dos hombres que hacen dos acciones, porque hay uno que edifica y lo llama prudente, y hay otro también que edifica y lo llama insensato. Los dos hombres van a construir una casa. Van a edificar una casa. Habla que es una casa. No dice cuál casa, ni cómo es la casa. Dice una casa. Pero uno es prudente porque pone en práctica las palabras que Cristo, nuestro Señor Jesús, enseña.
y el otro va a edificar la casa, pero ¿en qué? Dice, uno en la roca y el otro en la arena. Y ahí dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, imagínense el mismo ejemplo. Valentino va a la clase de guitarra. De hecho, Valentino quiere estudiar guitarra. De hecho, Valentino me pide una guitarra y de repente llega con la guitarra a la clase, se sienta y le enseña. Carlitos con su tiempo invierte ahí. Esto es una nota, esto es otra, pero para eso tenés que ir a tu casa y poner en práctica lo que aprendiste. Él llega a casa y de repente empieza, uy, qué fiaca. Bueno, no. Y se pone a mirar la computadora, se pone a ver el YouTube. Sí, ve cómo otros tocan guitarra, porque ¿no? Se pone ahí con el cosito ahí, esos que se aíslan con esos, ¿cómo se llama? Auriculares. Y el tipo ve a unos guitarristas, wow, y de repente genial, y el tipo, wow, genial, la guitarra empolvada ahí, ¿no? Llena de polvo, y de pronto nunca toca la guitarra. Pero él anhela esa música, anhela, dice, pero escuchá, mira cómo suena esa guitarra, increíble. Llega a la clase y el profesor le pregunta, ¿y Valen? Vamos a ver esta semana cómo avanzaste. Y de pronto, no, es que, ¿qué hiciste? Nada. Pero la guitarra, sí, acá está. Acá en la clase la toco. No, pero en mi casa no. Qué aburrimiento. Ahí es donde empieza el Señor a decir, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y acá hay dos cosas que empiezan a pasar. ¿Qué sucede cuando vienen las pruebas? ¿Qué sucede cuando empiezan a aparecer las circunstancias? Porque a los dos hombres les vino circunstancias. Al primero le cayó la lluvia, le vinieron los ríos y soplaron los vientos. Y dice la palabra que azotaron aquella casa. A los dos hombres vino las circunstancias y azotaron la casa. Quiere decir que tu casa espiritual, mi casa espiritual, va a ser azotada. Y podemos decir, muchos piensan, es mi casa, mi hogar, mi familia. También es lo mismo. Tiene que ver con tu vida, que puede llegar a ser azotada. Y de repente, ¿qué quiere decir el Señor? No, el hombre prudente y sensato que edifica sobre la roca, nunca le llega un viento, nunca le toca la lluvia, jamás se le viene, ¿no? Un azote. No dice eso. Dice que a los dos le vinieron azotes. Y de la misma tesitud. Porque no es que cambia. A uno le soplaron vientos y a otro le vinieron lluvias. No, dice exactamente lo mismo el texto. Ahora, en una, esa casa no se vino abajo. Y en la otra casa dice que su caída y su ruina fue estrepitosa. Azotaron las circunstancias y la casa se vino abajo. Estrepitosamente. Y probablemente debe ser el nivel de casa. Eso después, tal vez una casa que era muy repompada, muy y de pronto ¡pa! Hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido al caer. Y miren, prudente es la persona que sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Y saben lo que hace la persona prudente? Escoge lo bueno. Eso es lo que hace una persona prudente. El hombre escoge hacer lo bueno. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra forma, como a nosotros se nos ocurre, como en el caso del hombre insensato, ¿no? Estas formas de actuar, porque en definitiva
nosotros tomamos decisiones todos los días, mi amado, vos y yo. Nuestra vida es una sumatoria de decisiones. Y todo el tiempo estamos escogiendo cosas, qué vamos a hacer hoy, qué no vamos a hacer hoy, en dónde vamos a invertir nuestro dinero, en dónde no vamos a invertir nuestro dinero. Cada una de las cosas que hacemos de tomar decisiones van dando una sumatoria de actos que luego van a ver las personas que están frente a nosotros y van a decir conforme a las decisiones que tomamos, porque es el fruto de nuestra vida. Ahí es donde se empieza a ver. Ahora, el hombre insensato evidentemente ya viene con una manera de actuar de antes. Una manera de actuar justamente donde evidentemente esas decisiones de edificar la casa sobre la arena luego le trajo una consecuencia totalmente tremenda. ¿Por qué? Porque la consecuencia vino a raíz de una decisión que el hombre insensato toma. Por eso la palabra nos dice que no es suficiente oír la palabra, porque acá en Santiago, ¿qué dice? Santiago 1:22. Es una de las cosas que tienes que memorizarte. Santiago 1:22, para decirlo textualmente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Exactamente, había un montón de cosas que Jesús venía hablando. Y lo que dice es, no sean insensatos, no sean imprudentes, no se engañen. ¿Para qué escuchan si después van a hacer lo que quieren? El tema es cómo estás edificando tu casa espiritual. ¿Cómo estás edificando tu casa? Jesús, ya sabemos, es el fundamento de nuestra vida. Él es la roca eterna. Él es el cimiento, Él es el fundamento en donde estamos ahí asentados. Y en Él podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Jesús no tiene cambio, no cambia, Él no muta. Él es seguro, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra fortaleza. Por eso decimos es nuestra roca fuerte, nuestro castillo. Y el castillo representaba un lugar seguro, un lugar donde yo podía entrar, descansar y saber que dentro de ese lugar estaba segura. Ahora, justamente la palabra dice que Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Hay una certeza, hay una promesa de que lo que Él hace no cambia, de que lo que Él promete no se modifica. Por eso es importante nosotros basar nuestra vida en lo que no cambia. Dice, todo cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Porque la palabra de Dios es segura, la palabra de Dios es verdadera. En la palabra de Dios podemos confiar porque es nuestro lugar seguro. Amén, gloria a Dios. Ahora, justamente cuando Él dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría y cree que es insensato, miren, pidan sabiduría, pero pídanla con fe. ¿Estás por abrir un negocio? ¿Estás por hacer un cambio importante? ¿Estás por tomar decisiones fundantes en tu vida, decisiones como a la del hombre insensato que puede llegar en un momento y destruirse todo lo que has querido edificar? Bueno, pedile sabiduría a Jesús y hace conforme a su palabra, porque ahí es donde vas a ser prosperado en el nombre de Jesús, porque en su nombre hay victoria y en su palabra hay verdad. Entonces, si nosotros meditamos como Josué, ¿se acuerdan de esa palabra 1:9, no? Dice, medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando meditamos y cuando conocemos la palabra que es verdad, dice la palabra misma que luego todas las cosas vamos a prosperar. ¿Y esto qué quiere decir, pastora? ¿Entonces no va a venir el azote? Sí. La palabra dice que va a venir un azote, que significa una lluvia
Cuando hablamos de lluvia, hablamos de pruebas que vienen de parte de Dios. Dios prueba tu vida. Hermano, Dios te prueba para saber cómo está tu corazón, para saber qué hay adentro de tu corazón, si lo que estás diciendo es verdadero o no. Esas lluvias vienen de parte de Dios. Pero también dice que soplaron vientos, y esos vientos pueden venir del príncipe de los aires, de Satanás mismo, del enemigo de nuestras almas, porque lo que él no quiere justamente es que nosotros confiemos en la palabra de Dios, que nosotros estemos seguros en que lo que dice Dios, ahí estamos plantados, firmes. Entonces, ¿qué vienen? Los vientos satánicos, y entonces empieza a querer, ¿a través de qué? De los pensamientos, de esos pensamientos satánicos que te hacen dudar, que te traen incredulidad. Y miren, ¿sabe una cosa? El diablo lo que hace a través de la división y de los enojos es muy claro. Hay casitas que a simple vista están bien, pero hay fisuras en el alma. Hay cositas, siempre con las mujeres lo hablamos, esto está siempre ahí a la puerta. Faltas de perdón, resentimientos, amarguras. Y eso que hace el viento sopla, Satanás trae un soplo ahí. Y de pronto en esa hendidura, ahí un viento empieza a corroer. Y empieza a generar un movimiento. Y si no hay un fundamento sólido, si esa casa está fundada sobre la arena, miren, chao. Muchas veces en forma de pensamiento sobre tu vida, de desánimo, de derrota, de desesperanza, sobre la vida de tu esposo, de tu esposa, dudas sobre si me amará, no me amará. Hay muchas cosas que el Señor en esta noche te está mostrando también, que puedas empezar a ver, porque van a soplar vientos, los vientos satánicos vienen y azotan la casa, pero si tu casa está fundada sobre la roca, ¿y esto qué significa? Mi amado y mi amada, no es que creas en Jesucristo como Señor y Salvador desde el punto de vista, yo hice una confesión de fe, yo acepté a Jesús en mi corazón, que la palabra dice que si confesares con tu boca y creyeres con todo tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Sí, gloria a Dios. Pero acá Jesús está hablando de poner en práctica la palabra de Él, de poner en práctica las enseñanzas. A eso está hablando Jesús. Es poner en práctica. La casa se va a mantener firme, no se va a caer si vos pones en práctica las enseñanzas de Jesús. Eso es ser prudente. Y acá es donde dice, la diferencia de estas casas estaban en el fundamento, pero también, y es muy interesante, en el terreno. Miren, cuando se excava hay que pasar tiempo. Los que son ingenieros, constructores, los que saben, o las mujeres, que hay muchas de acá que están viendo, que seguramente conocen de construcciones. Qué importante que es el cimiento de una casa. Hay casas hermosísimas que por fuera tienen toda una fachadín. Las hemos conocido nosotros. Casas que, Dios mío, tremendo. Pero cuando venía algo importante no tenían cimiento. Era como una especie de carcacha la casa. Ahora, poner cimiento te lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que excavar más profundo, porque vas a tener que limpiar el terreno, porque para elegir el terreno para edificar tienes que planificar y pensar muy bien en qué terreno estás por construir. Es muy importante saber en dónde estás edificando, en qué terreno, cómo está el terreno de tu corazón. Porque ahí es donde brotan un montón de cosas e impiden que se llegue a la profundidad, donde está el cimiento, donde viene ahí la roca, donde se coloca ese fundamento. Y hay que invertir dinero, hay que invertir recursos, hay que invertir tiempo.
Eso no es una cosa de la noche a la mañana, eso es una edificación, es un proceso que te va a llevar toda la vida. Pero cuando arrancas, tenés que arrancar a full, tenés que arrancar sabiendo que tenés que ir a lo profundo, edificando tu casa sobre la roca, en un terreno que esté preparado, en el mejor terreno, mi amado, mi amada. Ahora, el hombre prudente seguramente pasó tiempo haciendo esto, excavando, mirando, planificando, observando. Recuerden que Dios no es un Dios que es así de improvisaciones. No, mi vida, no. Vos para poder construir algo, mira, la palabra dice, hasta el mismo Señor, ojo, miren, planifiquen bien, no vaya a ser que en la mitad del camino se queden con una casa toda muy linda, pero por la mitad. Los costos no les dio. Porque tal vez se fueron por una ventana carísima, pero el cimiento, que era lo más importante, no está. Y esto es lo que hizo el hombre imprudente. El hombre imprudente vio la arenita. Ah, bueno, esto es cómodo, está bien, es más fácil edificar sobre la arena. ¿Por qué? Porque nos lleva tiempo, nos lleva trabajo, no hay que hacer un esfuerzo, simplemente ahí agarré un terrenito, una arenita y ahí empecé a edificar. Acá lo que el Señor está diciendo es nuestra casa espiritual, es nuestra vida, va a depender nuestra vida. Y no solamente tu vida, mi amado, tus generaciones. Oh Señor, tus generaciones. Mira, esta mañana o ayer encontré algo que decía, el padre le decía al hijo, hijo, mira muy bien qué estás haciendo. Fíjate bien por dónde estás caminando. Y el hijo le dijo, sí papá, más vale vos. Fíjate bien vos por dónde estás caminando, porque yo sigo tus pasos. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás construyendo y edificando esa casa espiritual? ¿Cómo va a quedar tu hijo, tu hija, tus hijos? Tal vez cuando partas con el Señor vas a dejar un legado precioso, una fe tremenda en tus hijos, como se la dejó esa madre a tantos que tenemos en la palabra, Samuel, a Timoteo. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado del mismo David. Por supuesto, nuestro Señor Jesús, porque Él creció en sabiduría y en estatura dentro de un hogar, dentro de una familia. María y José, ellos instruyeron a Jesús mientras que era niño. Le enseñaron la palabra, pero por sobre todas las cosas son vidas que seguramente fueron de impacto para estos hijos. ¿Cómo estás impactando la vida de tus hijos? ¿Cómo estás dejando ese legado para tus generaciones, para los hijos de tus hijos, para tus nietos? Tus nietos también te están mirando. Probablemente tus hijos son grandes y quizás en algún momento, y Dios los permita, el Señor toque sus corazones si aún no lo tocó. Pero ¿qué pasa con tus nietitos? Te están mirando, están viendo tu vida. ¿Qué van a hacer? ¿Como el que habla, que tiene autoridad, o como el escriba y el fariseo hipócrita? Que de repente el nietito diga, sí, mi abuela iba a la iglesia, pero... ¿Saben cuántas historias de esas escuchamos? Sí, mi papá y mi mamá me llevan a la iglesia, pero... Trabajar duro es excavar profundamente. Porque cuando caen las lluvias, cuando azotan los vientos, cuando se mueven los huracanes, estas casas, las que están edificadas sobre la roca, se van a mantener, pero las que estaban en la arena se van a caer estrepitosamente. Y quería contarles también, a partir de acá, muchas de las cosas que nosotros edificamos en nuestra vida, las hacemos desde que somos niños. Acá hay psicólogas mirándome, así que seguramente saben. Y nosotros que estamos haciendo un curso acerca de psicología social, habla acerca del ECRO. El ECRO es el esquema conceptual referencial operativo. Miren, me lo aprendí todo. ECRO. Y eso sería como la matriz de aprendizaje, de donde nosotros venimos. Es el chip, siempre decimos, ese chip de historias, de vivencias, de recuerdos de tu niñez, de procesos de aprendizaje. Y cuesta mucho
en lo humano, por supuesto, atravesar esos procesos de aprendizaje. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar en esos esquemas, en esos sistemas de creencias. Y probablemente vos estás edificando tu casa, pero hay cosas de tu sistema de creencias anteriores que están obstaculizando esa edificación. Y hay que tenerlas muy en claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos edificando nuestras vidas y lo vamos a hacer hasta el resto de nuestras vidas, hasta que partamos con el Señor. Porque la obra del Señor se va perfeccionando en nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir cómo edificar. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu casa? Pero por sobre todas las cosas, ¿en qué terreno lo estás haciendo? ¿Sobre qué fundamentos? Y muchas veces nosotros, ahí cuando empezamos a hacer estas decisiones, nos guste o no nos guste, el mundo nos va a atravesar. Y miren una cosa, si no lo están haciendo ahora, si no el mundo no los está atravesando y no los está presionando, ya los va a presionar. O tal vez ya los presionó. Pero siempre hay una presión del mundo. ¿Para qué? Para sacudir tu casa. Para sacudir tu casa. ¿Para qué? Para que esa furia que el mundo tiene, quizás ahí a través de esa prueba es donde se empieza a mostrar realmente dónde está parada tu casa, dónde está el cimiento de tu casa, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, porque se te empieza a mover, los cimientos se van a mover, o vos estás segura, de repente hay como una estructura que se está viendo azotada, pero los cimientos están fuertes, y entonces sí hay un movimiento, pero no hay una caída estrepitosa. Ahora, hay cosas que pasan. Y quiero que vayamos juntos en la palabra también. Hay en Mateo, en una de las enseñanzas de Jesús. Y dice Mateo 5, versículo 27. Este fue uno de los pasajes que el Señor me mostró. Y yo dije, wow, Señor, ¿qué será? Y dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! De este tenor son estas enseñanzas del Sermón del Monte. Y a esas palabras es lo que Jesús decía. El que pone en práctica estas palabras será como el hombre prudente. ¿Y qué significa esto? Acá dice, en la ley estaba escrito que no se cometiera adulterio. Adulterio es tener relaciones sexuales, carnales, con otra mujer que no sea tu esposa o no sea tu esposo. El acto de la relación sexual era lo que, no solamente en esta cultura, no solamente a través de lo que la palabra de Dios dice en Éxodo 20, sino en casi todas las culturas, excepto en algunas que tienen la poligamia como, digamos, algo sin problema. Pero la mayoría tienen esto del adulterio. Vos sos mujer. Yo puedo hablar como mujer. Vos podés decir, tu marido puede hacer un montón de cosas que no están buenas, pero creo que el tema de ser infiel es algo terrible. Es una herida muy profunda. Y Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, sabe de qué estamos hechos y cómo nos creó y con qué propósito.
¿no? Y qué importante que Dios siempre se ocupó de decir, cada uno tenga su esposo, cada una su esposa, ¿no? Y juntos sean una sola carne. Es el matrimonio. Estoy hablando no solamente a los que están casados, sino también a aquellos que han estado casados o que estén por casarse. Dice, ustedes escucharon que no cometerás adulterio, o sea, el acto en concreto, ¿sí? Pero acá dice, cualquiera que mira con deseos a una mujer, imagínense, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Cualquier mujer, o sea, puede ser una mujer virtual, puede ser una tapa de revista, puede ser una actriz, puede ser un actor, no importa, ya hay adulterio en el corazón. Y Jesús es muy claro porque Jesús siempre habla acerca de el pensamiento íntimo de tu corazón. Él te habla a tu corazón, no habla al acto en sí, habla la motivación del acto. O sea, lo que te lleva a cometer una infidelidad. Porque Él nos conoce, Él sabe las debilidades y también sabe que hay uno que se llama el tentador, el diablo. Y esos vientos que azotan tu casa espiritual pueden venir de parte de una tentación. Y en este caso, Él usa una hipérbole, es una exageración, vamos a decir. No es que el Señor te estaba diciendo literalmente, sí, sácate una mano y sácate el ojo. Pero el ojo derecho y la mano derecha, yo estaba buscando, es un lugar preferido. O sea, es como que si perdías una mano, que fuera la izquierda y no la derecha, que era la mejor. Si fuera un ojo, mejor ¿no? El izquierdo y no el derecho. Pero probablemente debe haber algo mucho más profundo en esto. Él hablaba acerca de, miren qué importante que es, que aquello no sea tan importante en tu vida como para quitarte, pero si eso te está haciendo llegar a cometer un adulterio en tu corazón, bueno, es mejor que renuncies a cualquiera de esas cosas. Y es el ojo, empieza el deseo, y la mano habla de la obra. Porque es muy raro que vos empieces con una tentación, y siempre lo hablamos con mi esposo, el tema no es la mirada, porque uno puede decir, las mujeres o los hombres, las cosas hermosas están para admirarlas. Un lindo atardecer, uno lo admira, qué hermoso atardecer. Algo que sea como, ¿no?, una obra maestra, y ahí decimos las mujeres somos la obra maestra del Señor, y por supuesto decir, qué hermosura las mujeres. Sí, no está diciendo que no digas qué hermoso algo. El tema es, como siempre lo hablamos con mi marido, es la segunda mirada. Vas a mirar una vez, pero ya te llamó la atención. Luego viene, ¿por qué te llamó la atención? Entonces haces una segunda mirada. Y esa segunda mirada, ahí ya viene el deseo. Viene la codicia. Viene algo en ese hombre que estás mirando por segunda vez. Y es muy importante que nosotros nos detengamos a pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Y dice, pone en práctica estas cosas. Y estas cosas, esto es una de las cosas. Después, si querés, como tarea, léelas todas. Y vos me decís, pero qué difícil. Bueno, ahora viene la esperanza viva que tenemos, porque no estamos solos en esto, mi amado. Nosotros estamos ahí, dice, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque el que habita en tu corazón es el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que podés, no dar esa segunda mirada, que podés tener dominio propio, podés, porque el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Así que si vos estás en Cristo y sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, vos podés dejar de hacer esa segunda mirada. O no tener ninguna.
Y ahí es donde venimos ya para terminar. Que estas cosas muchas veces vienen a nuestro hogar, a nuestra casa espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué vientos están soplando? ¿Qué ataques concretos de Satanás están empezando a querer atravesar mi casa espiritual? ¿En qué tipo de terreno estoy edificando? Cada uno se puede identificar con diferentes partes de esta parábola. ¿Sos un hombre sensato, prudente? ¿Estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo? ¿O sos como ese insensato que estás escuchando todo, bla, 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 bla? Como decíamos de Valentino, y después se va a la casa, se engancha y se enchufa, se ve todas las prédicas, todo genial. Pero la prédica, mi amado, por ósmosis, después de que sea la vida y tomar decisiones, no sirve. Hay que trabajar, hay que tomar decisiones basadas en la sabiduría y en la palabra de Dios. Así que en esta noche, esta fue la reflexión. Esto es lo que queríamos hoy darte, como para que pensemos juntos, para que realmente podamos empezar a, sobre la roca, edificar y tener esa certeza de que nuestra casa, cuando vengan esas lluvias, esos vientos, cuando vengan, dice la palabra, y otra vez, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta casa, esta casa, tocate, esta casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Así que ahí puedes decir, cayeron lluvias, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta casa no se vino abajo. Tu hogar, tu familia, todo lo que vos sos, si está basado, si está fundado, si está edificado sobre la roca, no se va a venir abajo, porque esa es la promesa del Padre Celestial en esta noche para vos. Tené esperanza, alegría, ánimo, en donde estés, en donde el Señor te esté llamando. Si estás empezando recién, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Tenés vida nueva para arrancar, todo de cero. ¡Qué bendición! Ahí sembrando la palabra, tomando decisiones, estudiando la palabra, aprendiendo y, muy importante, poniéndola en práctica. Cuando leas la palabra de Dios, es importante que la conozcas, porque ahí vas a poder tener la sabiduría. Ahí, ¿cómo se hacen los negocios? ¿Hay que dar prestado? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con quién me tengo que casar? ¿De qué manera tengo que tratar a mis hijos? ¿De qué forma tengo que honrar a mi esposo? ¿Cómo puedo honrar a mis padres? ¿Tengo un enojo con alguien? ¿Cómo, Señor, me puedes ayudar a quitar esta amargura? Señor, estoy atravesando por un diagnóstico médico. ¿Cómo, Señor? ¿De qué manera? Todas esas respuestas están acá. Acá. Y más. Porque cuando el Espíritu Santo empieza ahí a arder en tu corazón, Él te va a dar todo lo que necesitas. Si estás necesitando paz, corriendo a la palabra, a la presencia de Dios, porque Él da paz. Estás con sed, estás vacío, corriendo a la palabra, a la presencia de Dios, porque ahí Él te va a llenar. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio? Si vos empezás a practicar la palabra de Dios y se ponen de acuerdo, y aunque vos sola con el acuerdo del cielo, con tu Padre, y haces lo que tu Padre te dice, ese matrimonio va a empezar a florecer para la gloria de Dios. Pero siempre la condición en esta noche es poner en práctica
las enseñanzas de Jesús. Así que mi amado, mi amada, en esta noche te dejamos para que meditemos juntos y edificar sobre la roca en esta noche fue la propuesta y es la propuesta del Señor para tu vida. Y ya sabes, si en este momento estás viendo que tu vida se está desplomando, que tu casa se está cayendo, hay un tiempo para arrepentirte. El arrepentimiento genuino es cuando decimos, Señor, en esta noche, Padre, yo me arrepiento de haber tomado las decisiones basado en mi propio juicio, en mi propio sistema de creencias. Pero en esta noche yo te vengo a pedir perdón y en esta noche mi corazón clama. Estoy arrepentido, estoy arrepentida, Padre. Te pido que me ayudes. Te pido que endereces esas sendas y me hagas conocer esa luz admirable que solo vos podés traer a mi vida. Así que en esta noche quisiera que cerráramos los ojos y dijéramos, Señor Padre, en esta noche, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra porque una vez más, Señor, tu palabra es medicina para nuestros huesos. Una vez más tu palabra, Señor, es la que nos trae paz. Y gracias, Padre Santo, porque has provisto, Señor, para nosotros alimento espiritual. Pero por sobre todas las cosas, Señor, nos has dado un recurso precioso y perfecto que es esa piedra angular, esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sobre esa roca estamos edificando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sobre la roca, Señor, edificamos y estamos viendo, Señor, que a pesar de las lluvias, a pesar de los vientos, Señor, a pesar de los huracanes y de todo lo que quiera venir contra esta casa, Señor, esta casa no se viene abajo, Señor, porque está cimentada sobre tu roca. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego para que cada día podamos tener sabiduría para tomar decisiones conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, porque solo así, Señor, podremos ver cuán agradable y perfecta es tu voluntad sobre nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, en esta noche por cada uno de los que se han conectado. Gracias por los que van a ver esta emisión luego, Señor, para que también, Padre, bendigas especialmente estos corazones. Espíritu Santo, yo te ruego que sea, Señor, este tiempo, el tiempo para sembrar, el tiempo para edificar, el tiempo para plantar, Dios, y el tiempo también para arrancar y destruir todo aquello, Señor, que nos sirve, todo aquello que trae estorbo, todo aquello en los cuales hemos posado nuestros ojos, Señor, en la vanagloria de la vida, en los afanes de este mundo, en las preocupaciones, en los temores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego para que mis hermanos, Señor, puedan ser libres de todas esas ataduras en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo nos llene de poder, nos llene de amor, de valor, de dominio propio, Señor, para poder seguir trabajando juntamente contigo, Señor, para poder seguir, Señor, limpiando, Señor, este terreno de todo, Señor, obstáculo a través del conocimiento de tu persona y del estudio, de la meditación y sobre todo de la práctica en obediencia de tu palabra. Oh Señor, tu palabra dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice que es con la palabra de Dios. Señor, si hay jóvenes que están mirando en esta noche, Dios, Padre, limpia, que tu palabra, Señor, limpie, purifique sus corazones, limpie sus ojos, Señor, con colirio, los haga ver cuán preciosos, cuán amados, que es un tesoro precioso la vida de ellos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús, quitando ahora toda mentira del diablo, toda mentira que viene a decir que su vida no es valiosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego en esta noche, Señor, que pueda ser sembrada esta palabra, Señor, y que dé fruto
para tu gloria, Señor, para tu gloria y para tu reino. Te damos gracias en esta noche y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una bendecida noche, que sigan con una semana hermosa de no solo lindos días, sino que el Señor esté ahí con cada uno de ustedes, dándoles ese cobijo y abrigo que la palabra promete. Amén. Una canción que es muy linda como para poder avanzar, pero bueno, el Espíritu Santo creo que en esta noche ya te dio lo que necesitabas. Amén. Amén. Así que Amén. bueno, bendecimos esta noche y te damos un hermoso saludo para que puedas ir a descansar. Amén. A estudiar mucho la palabra y a empezar a tomar decisiones sensatas, no insensatas, sensatas. Siempre entendidos que lo más importante es la palabra, todo lo otro cambia, todo varía, Amén. pero la palabra nunca vuelve Cuando a vacía. estudiamos la palabra tenemos dos posibilidades, de ponerla por obra o no ponerla por obra. Si no la ponemos por obra somos insensatos, no usamos el razonamiento, no usamos el cerebro, quiere decir. Así que hermosa palabra la de esta noche, que Dios los bendiga y nos vemos el viernes en el Zoom y el domingo a las 20:30 horas. Amén. Bendiciones a todos.